completamente distinto. Y lo que nos llevó aquí no son razones religiosas, no son razones de ninguna de las cosas que aplicaban. Esto fue un proceso que fue pasando desde que entró Chávez en el poder y que se aceleró en los últimos años, sin duda. Le digo una cosa, es muy interesante, cuando una de las cosas que utilizamos en este país para formar política pública es el staff, por ejemplo, las personas que trabajan en el Departamento de Estado, que son muy buenos, muchos de ellos, personas que trabajan en los think tanks, diferentes grupos que hacen pensamientos políticos y plantean ideas. Y le diremos que a través de los últimos 20 años, la enorme mayoría de personas que se han graduado para servir como en el cuerpo diplomático, que se han graduado y han entrado en el campo de pensamiento político e ideas, han ido donde el enfoque ha estado, que es en el Medio Oriente y el contraterrorismo. Y no quiere decir que no existan personas que conozcan bien lo que esté pasando en nuestro hemisferio, pero por cada persona que podemos encontrar que nos ayuden a pensar y a trabajar sobre el tema de este hemisferio, estoy hablando dentro del gobierno norteamericano y los think tanks de Washington, por cada una persona que realmente tenga conocimiento, hay 25 o 30 que conocen a Asia, hay 50 que conocen al Medio Oriente. Y la razón es porque todo el enfoque ha estado sobre esa parte del mundo a través de los últimos 20 años. Así que también es importante atraer personas que se informen, y especialmente a través de los estudiantes universitarios y personas que estén entrando en el campo de trabajar como staff en el Congreso, en el Departamento de Estado o también en los think tanks. Y otra cosa que es importante, que yo le he dicho y le he pedido a mis colegas que viajen a la región, que no simplemente se basen en lo que estén leyendo, sino que vayan a viajar, vayan a Colombia, vayan a Argentina, vayan a diferentes países, y cuando los líderes de esos países vienen a Estados Unidos, que se reúnan con ellos y que aprendan un poco más de primera mano qué es lo que está pasando, cuáles son los factores dentro de esos países que ha llevado a cabo o lo bueno que está pasando o lo negativo. Sin duda que hay muy pocos de mis colegas que se han enfocado. Incluso yo le diré que yo he sido el presidente del subcomité de relaciones del hemisferio y he tenido muchísimas audiencias, no se parece a nadie. Yo, Menéndez y ahora Cardin, que es atender a estar ahí en esas audiencias, pero eso tiene que seguir cambiando. Lo que usted dice es cierto. Muy buenos días, soy María Marún de 15minutos.com. Me gustaría... 15 minutos solamente dan ustedes. A cada 15 minutos, no cada 15 minutos, ok, ya. Me gustaría saber qué pueden hacer los venezolanos diferente de lo que han hecho hasta ahorita para intentar salir de la situación en Venezuela. Bueno, lo primero que tienen que seguir haciendo es insistir en que la única solución a largo plazo para Venezuela es una elección libre y democrática. Porque es importante entender, a Maduro, ninguna de estas personas que rodean a Maduro son fieles a Maduro fuera de su esposa, ¿no? Ninguno de ellos creen en él. Es que tienen miedo que si él cae, van a caer ellos también. Estas personas están viviendo muy distintas, una vida muy distinta a los demás. Es verdad, tienen millones de dólares que no tienen acceso porque están congelados en un banco, no pueden viajar el mundo, aunque sus hijos ninguno viven en el país. Pero el miedo de ellos es, van a ir presos o van a tener que vivir el resto de su vida en Rusia o Turquía. Entonces ellos dicen, bueno, si cae, no es que Maduro quede ahí, ellos saben que Maduro no lo puede sacar de la situación, pero ellos piensan, si Maduro cae, vamos a caer nosotros también. No confiamos en la oposición, no confiamos que un líder electo democráticamente no nos vaya a encarcelar. No importa qué promesas hagan de amnistía, no lo van a cumplir. Entonces el miedo mío y el peligro más grande que existen es que en un momento determinado uno de los otros mafiosos que rodean a Maduro se muevan en contra de él, lo eliminen o lo convenzan de que es el momento de cambio y uno de ellos asuma el poder o que pongan una figura nueva, pero el poder sea en manos de uno de estos mafiosos que lo rodean. Entonces yo sé cuál va a ser la reacción. Ay, mira, hay alguien nuevo y se puso un traje y habla muy bien el inglés o habla un poco de inglés. ¿Por qué no le vamos a dar una oportunidad? Y ahí perdemos 10 años más. Es decir, lo que le dicen en inglés un palace coup. Es lo más peligroso que puede ocurrir en Venezuela en este momento, que simplemente cambien el nombre pero siga el mismo sistema con algunos cambios cosméticos.
Y por eso hay que seguir insistiendo que la solución es una elección libre y democrática. Y le diré que todo el mundo habla de, bueno, pero todavía está en el poder. Hay que entender una cosa. Realmente, sí, controlan al país a través de la violencia, pero Maduro y los que lo rodean no tienen solución ni salida absoluta de lo que existen. Ni los chinos ni los rusos los pueden salvar, y Cuba menos todavía. Ellos están atrapados, y en algún momento esa presión va a crear algún cambio de algún tipo. Porque no tienen salida ninguna de lo que se encuentran. Están aislados diplomáticamente, más de 50 países no los reconocen, no tienen, la economía no tiene salvación, ni los chinos ni los rusos tienen ni interés en parte de los chinos, ni capacidad en parte de los rusos de salvarlos de lo que enfrentan hoy en día, y eso no va a cambiar. La presión que ellos existe no tiene precedente, y en algún momento se llevará a cabo algún tipo de cambio. Pero yo sé que estamos pidiendo una paciencia a un pueblo que está sufriendo muchísimo, pero le diré que ¿qué otra opción existe? Porque para nosotros no es una opción apoyar a Maduro, no es una opción abandonar la causa, no es una opción aceptar algo menos que una democracia, no es una opción aceptar a Diosdado Cabello en cambio y quitar a Maduro, eso no es aceptable. Entonces, ¿qué otra opción existe? Que simplemente seguir apoyando 100% todas las iniciativas del gobierno interino a nivel internacional y seguir presionando a los mafiosos que hoy en día controlan el país a través de amenazas de muerte y violencia. Y rezarle a Dios que llegue un momento determinado en que eso se arregle y se mejore. Y yo tengo confianza que va a hacerlo, que no le puedo decir cuándo, pero no tenemos otra alternativa. Porque le diré que si Maduro sobrevive y mantiene el poder en Venezuela, eso va a crear un modelo que lo van a tratar de duplicar en otras partes del mundo y de la región eventualmente. Y es una amenaza directa, ya es una amenaza directa a la estabilidad y el futuro de Colombia, que ha sido afectada gravemente por lo que está pasando en Venezuela a diario, que dentro del territorio venezolano operan abiertamente estos elementos narcotraficantes, guerrilleros, criminales, que amenazan la seguridad y estabilidad del país. Y han asumido un costo enorme del gobierno de Colombia, que ha puesto una presión enorme sobre los servicios sociales del país. Hay que agradecerle y felicitar al pueblo colombiano y al gobierno colombiano por cómo han recibido a los venezolanos, pero hay que también entender la presión que se ha puesto sobre su gobierno y la amenaza que esos elementos armados dentro de Venezuela representan a la seguridad y el futuro de Colombia. Así que el tema de Venezuela, en mi opinión, y lo he dicho, no es simplemente un tema venezolano, es un tema de una amenaza regional. Y espero que a través de lo que ha pasado en la OEA en las últimas semanas, que es algo muy positivo, hay más países ya reconociendo. Ahora esos países, a través del Tratado de Río, tienen autoridad legal de implementar sus propias sanciones, que no lo tenían hace solamente 2 o 3 semanas, y esperemos que lo apliquen, porque eso aumenta la presión, eso aumenta el aislamiento, y espero que eso también acelere el proceso de un cambio hacia una democracia dentro de Venezuela. Pero es un tema sumamente difícil y sumamente trágico. Muchas gracias. Muchísimas gracias.